Saben, se lo anunciábamos esta mañana, pero lo hemos venido hablando desde el momento uno, el día que surgió el debate sobre el impuesto al 1% más rico de la población está instalado no solo en Uruguay, es a nivel global, pero vamos a poner foco en lo que pasa acá. Esta propuesta, que como ustedes también saben, fue impulsada por el PIT-CNT y discutida dentro del Frente Amplio, donde hay algunos sectores que la apoyan, busca gravar patrimonios superiores al $1.000.000 para financiar políticas sociales aplicadas a la infancia, principalmente a la primera infancia, es de donde se concentra los mayores o los más crudos niveles de pobreza. Mientras algunos sectores lo ven como una herramienta para reducir la desigualdad, otros están advirtiendo sobre una posible fuga de capitales. Vamos a conversar ahora con Bruno Giometti, diputado del Frente Amplista, sobre el alcance de esta iniciativa, sus posibles impactos en la economía uruguaya y también el desafío que tienen los promotores de este gravamen al patrimonio o este gravamen superior al patrimonio del que tiene, los desafíos que tienen de construir consensos dentro de la propia izquierda que no está unida en este asunto. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar acá para conversar de este y otros temas importantes. Hay un desafío muy complicado ahí, ¿no? En cuanto a eso, conseguir consensos. Todo el mundo dice estamos dispuestos a hablar del asunto, todos, ¿eh? Es un tema en debate, en agenda, todo bien, pero resulta que son pocos los que se manifiestan específicamente a favor o en contra. Y el primer consenso que creo que existe en todo el sistema político, más allá de la izquierda, es que el problema de la pobreza infantil es dramático, que es urgente atenderlo. Y bueno, lo que está bueno que podamos después discutir es, en base a ese primer consenso, de que algo hay que hacer, y hay que hacer más de lo que se está haciendo, digamos, eh, para atender esa problemática. Claramente nosotros venimos de una discusión, por ejemplo, a nivel de lo que fue la discusión de la ley presupuestal, donde se dan pasos en este sentido que son importantes. Recordemos que, bueno, el Frente Amplio tomó el gobierno con un déficit fiscal mucho más alto del que se había anunciado anteriormente, y aún así logramos en el presupuesto evitar hacer un ajuste convencional a la baja del gasto social, incrementar los ingresos por la vía de iniciativas tributarias novedosas, como el impuesto mínimo global y gravar a los uruguayos que tienen depósitos y riquezas en el exterior. O sea, una iniciativa que va muy en la línea de lo que nosotros estamos planteando ahora como un segundo escalón, que sería gravar específicamente al 1% más rico, y se generó un remanente, digamos, además de lograr bajar el déficit fiscal, un remanente para incrementar el presupuesto del MIDES, las becas para enseñanza media, el bono escolar, todo herramientas que van en la línea de atender a los sectores más vulnerables. Eso fue bien importante y nosotros ahora lo que estamos planteando y secundando esta propuesta que hace también el movimiento sindical es ir a un nuevo escalón, digamos, de redistribución de la riqueza, de justicia tributaria y que vaya específicamente a atender el tema de la pobreza infantil y bueno, y proponernos una reducción sustantiva de la pobreza infantil en el quinquenio, que es algo que a todos nos parece importante, que es algo que no es sencillo, claramente, porque no es algo que se puede generar por decreto, pero sí que hay que tener, pensamos nosotros, que hay que tener iniciativas que vayan todavía más allá de lo que se logró en el presupuesto para dar pasos sustantivos en esta temática. Es muy difícil establecer una meta, decir, bueno, en el quinquenio vamos a bajar la pobreza infantil, no sé, del 30% al 20% o al 15%, pero habría que plantearse avances más sustantivos de lo que están planteados en el presupuesto. Repito, no porque el gobierno no lo haya querido establecer así, sino porque veníamos de un déficit muy alto y la mayor parte de los nuevos ingresos que están planteados en el presupuesto, con estos tributos al gran capital, digamos, la mayor parte van para abatir el déficit fiscal y el remanente que queda para políticas sociales y políticas direccionadas a los sectores más vulnerables es relativamente poco para la dimensión de la problemática. Estamos hablando de que la pobreza en niños y adolescentes es del 30% y eso requiere una batería mayor de medidas, ¿no? Al principio se hablaba de impuesto, ahora se habla de aumentar el gravamen. ¿Fue para destrabar la discusión interna también? Porque el gobierno del Frente Amplio llega al poder diciendo nosotros no vamos a poner más impuestos. La oposición, cuando el PIT-CNT tira la idea, dice no, pero
ahí estarían incumpliendo la promesa de campaña. Y más allá del término, si es impuesto, tributo, gravamen, creo que ahí el concepto es que lo que se comprometió el Frente Amplio en la campaña electoral es no aumentar los impuestos a la población en general, no aumentar los impuestos generales, lo que sería incrementar el IVA, incrementar el IRPF. Bueno, lo que se hizo fue en el presupuesto encontrar formas, digamos, direccionadas de gravar más algunos sectores que no estaban pagando en Uruguay. Incluso podemos hablar de que se corrigen aspectos del sistema tributario que antes estaban desajustados, digamos. Se pone siempre el ejemplo de, bueno, hasta la reforma que hicimos en el presupuesto del año pasado, un uruguayo que tenía un inmueble dentro del país pagaba renta por el alquiler, ¿sí? Cuando lo ponía a alquilar, y un uruguayo que tenía una vivienda en Europa, por ejemplo, y la ponía a alquilar, no pagaba por esa renta, ¿no? Lo mismo con los depósitos financieros en el exterior. En Uruguay pagan un impuesto a las ganancias y en el exterior no pagaban y ahora empiezan a pagar. O sea, se encontraron formas no de aumentar los impuestos, dicho en general, sino de direccionar algunos tributos, corregirlos y generar mayores ingresos sin afectar a las grandes mayorías de la población. Y lo que se plantea con el 1% es básicamente en la misma línea. Es decir, bueno, hay un sector muy concentrado donde están los mayores ingresos de capital, donde está el mayor patrimonio, estamos hablando de $1 millón para arriba y a veces mucho más que eso, que hoy participan además de manera menos contundente de lo que podrían participar en el aporte al fisco, digamos, ¿no? Y bueno, y simultáneamente necesitamos recursos para atender de manera más contundente el tema de la pobreza infantil, entonces nos parece que es una propuesta que avanza en la misma línea de lo que ya hicimos en el presupuesto, incluso te diría avanza en respecto a lo que fue la reforma tributaria del Frente Amplio del 2007 y nos permite avanzar simultáneamente en mejora de la desigualdad y en atender al sector Claro, que que está eso es en lo que están más todos de necesitado. acuerdo, digamos, ¿no? En qué atender o cuál es uno de los principales problemas. Nosotros venimos tratando este tema prácticamente desde el inicio y en una de esas instancias en que lo tratamos, Martín Valcorba desde el Ministerio de Educación, de Economía y Finanzas, lo que decía es, bueno, esto no es una propuesta que vaya en línea con lo que está sucediendo en el mundo. Es decir, el mundo no va hacia ahí, como sí pasaba con el impuesto mínimo global. ¿Cómo se contraargumenta esta postura? Bueno, el informe que elaboraron los economistas de la comisión consultiva que convocó el PCNT, que tiene mucho prestigio, estamos hablando de gente que estudia estos temas hace muchos años, que tiene doctorado en economía, etcétera, hicieron un relevamiento de que, si bien es cierto que no en todos los países hay este tipo de gravámenes al patrimonio y que incluso hay algunos en que hubo en algún momento y dejó de haber, hay un conjunto de países en que sí hay impuestos al patrimonio, algunos países de Europa Occidental que muchas veces se miran como ejemplo de países desarrollados y bueno, se trata de dar la discusión política sabiendo que efectivamente no es algo que estén haciendo todos los países, que es algo que como cualquier medida de política económica puede generar riesgos, o sea, eso es así, lo mismo que cuando uno genera una medida de tipo de incremento de salarios, pues sí, bueno, hay un riesgo de que alguna empresa se vaya. Pero ustedes, al Siempre defender la existe. postura, ¿están teniendo en cuenta esos riesgos? ¿Cuáles serían? Sí, lo que se hace, esos riesgos se ponderan. O sea, hay algunos estudios, por ejemplo, comparados, que ven que algunos países que implementaron medidas parecidas a esta, lo que se dejó de recaudar, digamos, por empresas que se retiraron o por grandes propietarios que se retiraron es mucho menos que lo que se recaudó efectivamente. Para decirlo de alguna forma, el análisis costo-beneficio es positivo. O Eso sea, teniendo en cuenta también, por ejemplo, los puestos de trabajo en caso de que sí, implique que sean empresas. sí, exacto. Hay un estudio que habla de eso justamente, comparando con algunas experiencias donde esto se implementó, incluso en la región, hay un caso de estudio para Colombia. Y bueno, eso no quiere decir que la iniciativa vaya a ser infalible. Como digo, cualquier medida de política económica tiene riesgos. Lo que sí es que vemos que tiene la suficiente solidez como para que podamos discutirla. Tampoco nadie está casado con la propuesta específica, incluso el propio PCNT ha dicho, si no es esta propuesta o si es esta con modificaciones, la podemos discutir y yo creo que algo que está bueno es que se haya puesto sobre la mesa el debate de que la pobreza infantil es algo central y que hay que dar respuestas más contundentes a lo largo de este quinquenio y que una forma de hacerlo es
atacando al mismo tiempo el tema de la desigualdad y la gran concentración de riqueza. Después, la medida en concreto es discutible. Incluso el PIT-CNT ya en la propia propuesta hace algunas modificaciones y ajustes donde dice, bueno, los patrimonios que están destinados a la actividad productiva, que no se graben, que se graben solamente aquellos patrimonios muy altos que además están destinados a lo que se llama rentas pasivas, o sea, que están en depósitos financieros, que están en inmuebles que no se utilizan, etc. Digamos, en esa línea más de hilado fino después se puede avanzar y creo que va a ser una de las discusiones que vamos a tener a lo largo de todo el año. No es algo que se vaya a resolver ahora de un día para el otro. Y bueno, está muy bueno que se discuta, me parece. Bruno, decías, el Frente Amplio en campaña dijo que no iba a aumentar impuestos para la gran masa, pero no habló de no aumentar impuestos para los más ricos. Sin embargo, en el debate presidencial, Orsi dijo no habrá más impuestos y no hizo esa discriminación para la mayoría y que una minoría va a pagar más. Fue un error ahí político, digo porque la gente lo tomó como una promesa electoral, evidentemente. Sí, el tema, repito, yo creo que la interpretación cuando se dice no vamos a aumentar impuestos es a la gente en general. Esto son medidas específicas que recaen sobre un porcentaje. Entiendo que si lo tomás de manera literal, puede entenderse de que... haber tomado, o sea, puede entenderse que no... Ni siquiera dio a entender él, esto deja por fuera al gran capital, que podría haberlo hecho en ese caso. Sí, quizá en el marco de lo que fuese esa discusión, donde había muy poco tiempo, muy poco espacio para explicar todo este nivel de detalle. Fue el principal anuncio, ¿no? Pero bueno, fue lo principal que dijo. Yo creo que la mayoría de la gente lo que entendió de ese anuncio es que no le iban a subir los impuestos a las grandes mayorías, a la mayoría de la gente. Entiendo Bruno, que el concepto mayoría puede ser difuso, pero además está... Pero está sobreinterpretando lo que dijo el presidente. En realidad, uno tiende a pensar que lo que dice tiene que ser tomado de manera literal, porque las interpretaciones pueden abrir un abanico muy, muy grande de versiones. Entonces lo que dijo, lo dijo. Entiendo el punto. Si ahora quieren volver hacia atrás porque entienden que hay un bien mayor que proteger, bueno, será otro asunto a justificar, pero... Y también otro contexto, porque es bien cierto que el déficit fiscal que teníamos pensado que iba a haber cuando fue esa instancia del debate y cuando se dio la campaña electoral, era mucho más bajo del que realmente terminó siendo, y creo que la mejor forma de atenderlo fue la que se encontró en el presupuesto y lo que se está planteando ahora de seguir avanzando en medidas muy focalizadas que permitan incrementar los ingresos del Estado. En ese sentido, me parece que no se está incumpliendo con lo que se dijo, salvo que se tome de una manera muy literal, que entiendo que puede haber un punto razonable ahí, pero me parece que es mucho mejor lo que se hizo en el presupuesto que, por ejemplo, haber bajado, digamos, por quedarse con esa promesa literal, haber bajado el gasto en educación, haber bajado el gasto en salud, para no tener que subir esos impuestos muy focalizados en sectores muy ricos y muy pudientes, no hubiera sido lo más razonable, me parece. Mañana las dos bancadas del Frente Amplio tienen una reunión en la Huella de Seregni con 5 ministros para definir las prioridades legislativas, las prioridades políticas para este 2026. Entre esos 5 ministros estará el ministro de Economía, Gabriel Odone. La propuesta de gravar al 1% más rico es el principal reclamo del Partido Comunista, de la bancada comunista. No sé si diría que es el principal reclamo, sí creo que va a ser uno de los ejes de trabajo durante todo este año. No tanto la propuesta concreta en sí, como decía hace un rato, sino la discusión de, bueno, cómo avanzar en justicia tributaria, más de lo que ya avanzamos con las medidas que se plantearon en el presupuesto. Eso va a ser uno de los debates, sin duda. No es el único, ¿no? Incluso hay otro debate que va a estar, sobre todo, muy presente en este primer semestre y que se engancha con el tema de la justicia tributaria y el 1%, que es el diálogo por la seguridad social, por ejemplo, que va a terminar teniendo un correlato legislativo seguramente hacia el segundo semestre de este año, que es un debate importantísimo, que bueno, como ustedes bien saben, tuvo lugar durante buena parte de la campaña electoral también. El Frente Amplio se comprometió a generar ese diálogo y, bueno, modificar algunos aspectos importantes de la Ley 20130, sobre todo los aspectos más regresivos, digamos, que nosotros entendemos que tuvo esa reforma jubilatoria que hizo el gobierno anterior, y bueno, ese va a ser otro de los temas. Van a estar las discusiones vinculadas con los derechos laborales, que bueno, como ustedes saben, por ejemplo, el ministro Castillo ha anunciado que se va a plantear el tema del convenio 158 de la OIT, que permite generar la
la necesidad de que haya justificación en los despidos de los trabajadores. O sea, hay toda una agenda también vinculada con los derechos laborales, que también tiene esta pata de que, bueno, eso genera siempre tensiones en que, bueno, esto no generará ruidos para la inversión o generará desestímulo. Bueno, nosotros creemos que avanzar en los derechos laborales es una seña de identidad de los gobiernos del Frente Amplio y que hay que caminar en esa dirección y no generar una falsa contraposición de que cualquier avance en materias laborales va a generar una caída del empleo. Bruno, por eso te pregunto, porque venimos informando desde hace meses ya, ¿no? El último, la empresa Sabre recorta 30% de su personal en Uruguay, BASF se retira de aquí a 2 años para instalarse en India, Yasaki también se retira, Alorica se retiró también, o sea, varios grandes capitales que empiezan a retirarse por diferentes motivos, ¿no? O sea, algunos tienen que ver con cuestiones de lo caro que les sale Uruguay, otros son cuestiones externas, pero la realidad es que eso genera inestabilidad. Entonces, ¿cómo dialoga esa estabilidad, que es el gran valor que tiene Uruguay para los capitales extranjeros, con esta propuesta? ¿Se ajusta al contexto? ¿Hay que postergarla? ¿Cómo se interactúa con eso? Y una cosa como de contexto, ¿no? En el 2025 fue un año que tuvimos al cierre del año crecimiento del empleo, unos 26.000 puestos de trabajo nuevos. Puestos de trabajo nuevos, netos, digamos, netos de los que se destruyeron. Y crecimiento del salario real, 2,3% en términos promedio, seguramente algo mayor para los salarios más bajos. Y bueno, obviamente lo que está siempre más en la palestra de la información pública es cuando las empresas se van, cuando las empresas cierran, y también como se ha buscado desde el Ministerio ver una iniciativa para tratar de paliar esas situaciones de que las empresas se van de un día para el otro, a veces eso retroalimenta de que también se hable más de las empresas que cierran, o de las empresas que es lo que gente. instala, más allá de los números, que de repente lo que decías vos, de repente los puestos de trabajo se mantienen o crecen, como pasó en el 25, pero la sensación que queda es de inestabilidad. Exacto, entiendo que esté esa sensación, porque naturalmente se habla más de las empresas que se van y los problemas que generan, sobre todo en algunos lugares del interior, que a veces cierra una empresa y es prácticamente el sector más importante que hay dentro de esa localidad. Pero también es cierto que a pesar de todo lo que se ha dicho, que bueno, que Castillo genera inestabilidad, que el ministro Díscolo, cosas por el estilo, la realidad es que en el 2025 los datos duros muestran que creció el salario y también creció el empleo, ¿no? Entonces, creo que es verdad que cualquier discusión de derechos laborales en avanzada puede generar ruido, llamémosle, o discusión, que para nosotros está bueno que sea la discusión, pero que no es incompatible con que después esas empresas que muchas veces tienen ganancias importantes, sigan invirtiendo en el país. Yo creo que el concepto ahí que hay atrás es que Uruguay es un país que tiene, en un mundo muy complejo, todo lo que hablábamos antes fuera de aire, pero es un país que tiene un montón de atributos para atraer la inversión, que no son solamente la baja de costos laborales. Si es por tema de costos laborales, y sí, una empresa va a decidir siempre invertir en Paraguay o en la India que en Uruguay. Ahora, Uruguay tiene otros atributos, estabilidad política, formación de su gente, estabilidad en términos generales macroeconómicos que hacen que para muchas empresas sea atractivo venir a Uruguay. Capaz que muchas veces se dice, los empresarios que vienen a Uruguay saben que no van a tener las mayores ganancias, capaz que en otros países tendrían más ganancias, pero que en Uruguay van a tener una ganancia estable porque es un país serio, es un país que tiene estabilidad. Entonces creo que el concepto es ese, es atraer la inversión privada, por supuesto, extranjera y doméstica, pero avanzando también en derechos laborales que son básicos. No estamos hablando de esto de los preavisos para el despido. Es algo que la OIT lo tiene resuelto desde hace 50 años y que incluso podría generar beneficios para las propias empresas. Porque nosotros estamos diciendo, no es que no puedan despedir las empresas, que se instale un ámbito donde se pueda conversar y capaz que los trabajadores terminan aceptando, por poner un ejemplo, una rebaja de algún beneficio, si eso permite que la empresa se mantenga o no efectúe los despidos. O sea, puede terminar siendo hasta una forma de conservar los puestos de trabajo y la salud de las empresas. Entonces, creo que está bueno que se discuta, después se verá cómo se implementará en concreto, si el preaviso tiene que ser 15 días, 20 días. Eso es el hilado fino, pero el concepto es, esto no tiene por qué hacer que las empresas no tengan que invertir en Uruguay. Hay otra propuesta de Castillo que salió de agenda y al menos no sé en qué terminó. La Ley de Urgente Consideración creó un protocolo para desocupar empresas privadas o también instituciones públicas.
Y Castillo al inicio del gobierno presentó una iniciativa al Poder Ejecutivo, al presidente, para descriminalizar la protesta, decía él, para echar marcha atrás en eso que se había aprobado en la LUC. ¿Eso en qué quedó? ¿En qué está? ¿Faltó apoyo de parte del gobierno, del gabinete, a la propuesta del ministro de Trabajo? Bien, ahí lo que ocurrió es que el decreto reglamentario que había hecho el gobierno anterior sobre el artículo de la LUC, la interpretación que tenía el Ministerio de Trabajo del Frente Amplio era que iba un poco más allá de lo que decía la ley. Sí. O sea, tenía esa complejidad. Lo cierto es que después, bueno, el decreto lo que hace es habilitar a la fuerza pública, digamos, a que el Ministerio inmediatamente cuando hay una situación de ocupación Convoque a la policía. Convoque a la policía. Lo que está haciendo este Ministerio, incluso dentro del marco reglamentario ya existente, es priorizar la negociación. O sea, si ustedes se fijan en las noticias mismo que dan ustedes y en general lo que ocurre cuando hay una situación de conflicto, el Ministerio la va a atender en términos de la negociación laboral. O sea que la batalla aquella, porque hubo un borrador de un decreto nuevo, sí, eso quedó por el camino. Sí, esto capaz que le tendrían que preguntar a alguien específicamente del Ministerio en qué está eso, porque es potestad del Ministerio de Trabajo, no lo puedo responder yo, pero entiendo que sí. Como legislador del Partido Comunista porque es una propuesta de Castillo. Sí, entiendo que dentro del marco reglamentario ya existente, digamos, creo que se podría mejorar el decreto y adaptarlo incluso a lo que dice la ley, pero dentro del decreto se puede trabajar sin tener que, digamos, recurrir a la policía en el momento en que se genera la ocupación y priorizando la negociación. Ustedes habrán visto que ha habido conflictos los sábados, los domingos, en semana de carnaval, en cualquier momento, y el Ministerio lo atiende desde el punto de vista de la negociación antes de generar medidas más de tipo policial o judicial, que siempre en la concepción que tiene la izquierda en las relaciones laborales siempre tienen que ser la última, el último recurso y no el primero, que era un poco la discusión que teníamos cuando fue el tema de la LUC. Bruno, nos está esperando el móvil. Lo que te digo es difícil armar la arquitectura de consensos o por lo menos de apoyos a este 1%. Dentro del Frente Amplio y mucho más afuera del Frente Amplio. ¿Tienen un plan B? Bueno, el plan B es cualquier propuesta que vaya en la misma dirección, aunque sea distinta que esta. Nosotros queremos que se discuta el tema, como decía hace un rato. Hay una propuesta sobre la mesa que tiene mucho rigor técnico y por eso la ponderamos mucho, que es la que hizo la Comisión Consultiva del PIT-CNT, pero creo que hay plan B, C, D en cuanto a lo concreto de cómo es la propuesta, pero sí lo que digamos, queremos que se dé la discusión del concepto. Creemos que está bueno que se generen los acuerdos en el Frente Amplio de cómo avanzar en esa dirección. Este año, por ejemplo, tenemos la Comisión de Programa del Frente Amplio está trabajando en un documento sobre estos temas para darle como insumo a la fuerza política. Va a haber un congreso de la fuerza política en el segundo semestre que va a hacer un balance de lo que viene siendo el rumbo del gobierno y ahí se va a poder discutir este y otros temas en cómo seguir avanzando. Y bueno, en ese sentido creo que está bueno que lo discuta la fuerza política, que lo discuta el gobierno, por supuesto, el Ministerio de Economía es un actor relevante, pero que lo discuta la sociedad. Creo que ya se logró instalar que esto esté en discusión de la sociedad y si este año logramos que se discuta mucho más cómo avanzar en justicia tributaria y en mejorar mucho más los valores y avanzar en abatir la pobreza infantil, estaríamos satisfechos. Gracias por haber venido esta mañana, como siempre. La seguimos. Bueno.